El ancla del alma. El método de sacrificio que Dios exige. Si Dios tiene que ser adorado, debe haber alguna manera específica de hacerlo. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente tomaba este modo de adoración muy seriamente. Para ponerlo en práctica, era necesario tener personas que conocían las leyes del sacrificio. Estas personas fueron los sacerdotes. Cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, antes de que Israel fuera establecida como una nación, había un sumo sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem. Salem traducido significa paz. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, había sido capturado por los reyes gentiles y Abraham fue y regresó con Lot y todas sus posesiones, Melquisedec fue a ver a Abraham y a bendecirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. De vez en cuando surgía un sacerdote como el rey de Salem, cuyo origen ancestral no correspondía a la ley del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que el rey de Salem en particular fue el sacerdote de Dios Altísimo. Estos días hay muchas personas que se llaman a sí mismos sacerdotes. Incluso hay algunos predicadores que orgullosamente se refieren a sí mismos como sacerdotes. Este tipo de presunción quizá aumente su confianza, pero hay una gran diferencia entre ellos y los sacerdotes que aparecen en la Biblia. Pensemos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en su totalidad. En el tiempo del Antiguo Testamento estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. La responsabilidad del sumo sacerdote era ofrecer un sacrificio una vez al año por todas las personas. Sin embargo, había un defecto en este sistema de sacerdotes y sumos sacerdotes. Esto es porque todos envejecían y morían. Entonces, cuando un sumo sacerdote moría, el siguiente sumo sacerdote tenía que tomar el control. Debido a que las tareas del sumo sacerdote eran dadas a hombres mortales, se necesitaron de muchos sumos sacerdotes para continuar el trabajo en los tiempos del Antiguo Testamento. En cuanto a este defecto, en la carta a los Hebreos dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, en otras palabras, si no hubiera tenido defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí, cuando dice el segundo, se refiere al segundo pacto. Al establecer el Nuevo Testamento, el cual es el nuevo pacto, el primer pacto, es decir, el método de sacrificio en los tiempos del Antiguo Testamento, pierde su poder y se desvanece. Los métodos de ofrecer los sacrificios que fueron usados continuamente en los tiempos del Antiguo Testamento fueron simplemente una sombra para anunciar la nueva ofrenda del Nuevo Testamento. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto significa que las cosas relacionadas con la ley se desvanecen. ¿A quién representan los sumos sacerdotes en la era del Antiguo Testamento? Representan a Jesucristo en la era del Nuevo Testamento. Además, los sacerdotes del tiempo del Antiguo Testamento corresponden a las personas de la época del Nuevo Testamento quienes creen en Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes representaban a las personas, oraban a Dios por los pecados del pueblo, pero ahora los creyentes tienen la autoridad de los sacerdotes. Hemos recibido esta autoridad gratuitamente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos solo un sumo sacerdote, es Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La persona descrita en este pasaje es Jesús. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Si queremos saber precisamente lo que el Nuevo Testamento está diciendo, primero debemos examinar el Antiguo Testamento. Los sumos sacerdotes de la época del Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios conforme a la ley. Pero, ¿cuál fue el sacrificio que Jesús ofreció como sumo sacerdote? Él ofreció su propio cuerpo como un sacrificio, una vez para siempre. Este es el método de sacrificio de Dios, del que habla la Biblia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,